Bienvenidos a The Debate. Sabes, cuando observamos un edificio antiguo que empieza a agrietarse, la reacción instintiva de muchos es simplemente pintar las paredes. Claro, o cambiar las ventanas, ¿no? Exacto. Es visible, es rápido y, digamos, da la ilusión de que el problema está resuelto. Sí, pero es la ilusión de una reparación superficial. Nos da esa tranquilidad temporal de que algo se está haciendo, aunque la estructura profunda, las vigas maestras, sigan cediendo desde adentro. Y tarde o temprano el colapso es inevitable. Por eso cuando entramos al complejo mundo del diseño estatal, específicamente al Estado peruano, de cara al 2026, nos damos cuenta de que las grietas que vemos en las calles no son estéticas. Así es, son fallas de origen en los cimientos. Y ahí, la conversación sobre cómo reparar este inmenso edificio se vuelve absolutamente fundamental. Hoy nos convoca un intercambio analítico y estructurado sobre las ideas que moldean nuestro entorno. Un diálogo muy necesario. Analizaremos dos visiones contrastantes para el futuro del Perú en el periodo 2026-2021. Visiones que nacen de los planes de gobierno de Libertad Popular y Unidad Nacional. El dilema central que enfrentamos es profundo y la verdad es que definirá a una generación. El tema es, ¿debe el Estado peruano reformarse a través de un enfoque puramente institucionalista, impulsado por la tecnología y la estricta limitación del aparato estatal? O, por el contrario, requiere una reorganización estructural profunda, basada en el humanismo, el restablecimiento del principio de autoridad y la fusión de ministerios para garantizar la integración social. Para dejar claras nuestras posturas desde el inicio, yo represento el modelo de libertad popular, argumentando que la prosperidad real requiere instituciones inclusivas, modernización tecnológica profunda y un mercado libre sin intervencionismo estatal. Y yo represento el modelo de unidad nacional, sosteniendo que el verdadero desarrollo exige una reestructuración radical del aparato estatal, autoridades de las bases comunitarias y un enfoque centrado en la familia y el despliegue del Plan 200. A ver, para entender la arquitectura detrás de Libertad Popular, creo que es vital anclar nuestra mirada en una premisa que articuló en su momento Konrad Adenauer. Esa de, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Ajá. O sea, el diagnóstico aquí no es que el modelo de libre mercado haya fracasado en su concepto básico. Al contrario, estabilizó la macroeconomía y redujo la pobreza durante décadas. Pero tocó un techo. Tocó un techo exactamente. Y como señalan Acemoglu y Robinson en su análisis, un modelo económico que carece de instituciones fuertes que lo respalden termina colapsando. El libre mercado ha fallado para millones de ciudadanos simplemente porque el Estado se ha convertido en un obstáculo. Entiendo la teoría institucional y coincido en que la burocracia actual es un ancla. Pero la práctica nos muestra una realidad mucho más compleja que simplemente ajustar las reglas del mercado, mira. Es que no se trata solo de ajustar reglas. La solución de Libertad Popular no es crear un Estado más grande, ni uno paternalista. La respuesta es un Estado dramáticamente más eficiente y limitado a sus funciones esenciales. ¿Y cómo logras eso sin que sea letra muerta? Hablamos de crear entidades verdaderamente autónomas y de aplicar un rigor fiscal absoluto. Por ejemplo, la negativa rotunda a seguir rescatando financieramente a empresas ineficientes como Petroperú, que drenan recursos que deberían ir a postas médicas. Claro, el problema del gasto es evidente. Y sumado a eso, hablamos de una digitalización profunda. Imagina un sistema de salud público con una historia clínica electrónica unificada, siguiendo los modelos de Estonia o Uruguay. No necesitamos más ministerios repartiendo favores políticos. Necesitamos instituciones que funcionen como relojes suizos. Abordo esto desde una perspectiva distinta. El problema con ese enfoque puramente tecnocrático es que asume que la sociedad es una simple suma de transacciones económicas y procesos digitales. No diría transacciones simples, pero la eficiencia importa. Importa, sí, pero la propuesta de unidad nacional se basa en el humanismo y en la economía social de mercado real. Antes de siquiera hablar de sofisticación tecnológica o de digitalizar historias clínicas, un país socialmente fracturado necesita dos cosas elementales: orden y unidad. Pero la tecnología ayuda a traer ese orden. Hasta cierto punto. La viabilidad de una propuesta puramente técnica, por muy pulida que esté en el papel,
choca contra un muro de concreto si el Estado actual está mal diseñado desde sus cimientos. ¿Y cómo defines exactamente ese mal diseño? Porque desde mi postura el mal diseño es la falta de meritocracia y la interferencia política. Yo la defino por su fragmentación estructural, francamente, y su desconexión con la realidad humana. Tenemos un aparato estatal que ha multiplicado sus dependencias y viceministerios sin multiplicar su eficacia. Creando feudos. Exactamente, creando feudos. Por eso, la solución de Unidad Nacional plantea cambios radicales. Proponemos la fusión directa de ministerios para eliminar la duplicidad. Por ejemplo, fusionar los ministerios de Vivienda y Transportes en un solo gran ministerio de Obras Públicas. ¿Ya veo hacia dónde vas? O la Unión Estratégica de Producción, Agricultura y Comercio Exterior. La verdadera paz social y el respeto a la autoridad no emanan de un servidor en la nube, emanan de un pueblo integrado. Debemos priorizar a las poblaciones vulnerables a través de intervenciones directas. Entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva diferente sobre esta idea de fusionar ministerios para resolver la ineficiencia. Libertad Popular defiende la profesionalización de las instituciones por encima de la reestructuración física. Pero la estructura física dicta cómo operan. No necesariamente. Tomemos el caso de eSalud, el Seguro Social. La propuesta no es fusionarlo con el Ministerio de Salud, sino convertir a eSalud en una entidad de gestión autónoma, totalmente independiente del ciclo político. El objetivo es aislar la caja de pensiones de los apetitos del gobierno de turno. Pero aislar instituciones no resuelve el problema crónico de coordinación, ¿no crees? Solo crea islas de eficiencia rodeadas de un mar de disfuncionalidad. Es que la fusión de ministerios a menudo empeora la ineficiencia. Quienes nos escuchan seguro han vivido esto en el mundo corporativo. Me gusta pensar en esto con una analogía. A ver. Fusionar ministerios ineficientes es como tomar dos discos duros corruptos, llenos de virus y archivos duplicados, y combinarlos en una sola computadora esperando que procese más rápido. Bueno, eso es muy gráfico. Pero es real. El problema no es cuántos ministerios tienes. El problema es el código fuente. Y el código fuente del Estado peruano es su falta de transparencia. La solución de Unidad Nacional es simplemente juntar los discos duros corruptos. No estoy de acuerdo con esa simplificación. Lo que proponemos es reescribir el código. Es la institucionalidad pura y el rigor fiscal lo que sella las fugas de corrupción, no el simple cambio de organigrama o el cambio de nombre en la puerta de un ministerio. Es una analogía ingeniosa lo de los discos duros, te lo concedo. Pero ignora la arquitectura del sistema. Abordo esto desde una perspectiva distinta. Te escucho. La autonomía tecnocrática que propones termina creando exactamente lo que mencioné, archipiélagos. Islas de poder altamente eficientes en su propia burbuja, pero que no dialogan entre sí. Tienen que dialogar si el sistema digital las obliga. Pero hoy, la fragmentación hace que un proyecto minero, que es vital para el país, tenga que pasar por múltiples ministerios y certificaciones ambientales cruzadas, creando un laberinto burocrático que asfixia la inversión. De acuerdo en que el laberinto existe. Por eso, Unidad Nacional propone consolidar esfuerzos estructuralmente. Por ejemplo, al implementar una ventanilla única minera real, con efectos vinculantes transversales. Y más importante aún, reestructurar la distribución del canon para que vaya directamente a las comunidades. Al fusionar ministerios, reduces la burocracia duplicada desde la raíz. Ese es un punto interesante, aunque yo lo enmarcaría de otra forma. La élite técnica no es intocable si está sujeta a auditorías y escrutinio digital en tiempo real. Siempre y cuando la auditoría funcione. Exacto, que es la base del gobierno abierto que propone Libertad Popular. Cada sol gastado debe poder rastrearse en línea. Pero si vamos a hablar de la capacidad del Estado para existir y coordinar, llevemos esta discusión a su función más primitiva. El Estado de Derecho y la seguridad, me imagino. Así es, la verdadera prueba de fuego. Porque seamos honestos, ninguna de estas reformas económicas, ni tu digitalización, ni mi fusión de ministerios va a sobrevivir si el Estado es incapaz de garantizar la vida misma. Totalmente de acuerdo. Si el crimen organizado, el sicariato y la extorsión controlan el territorio y cobran cupos a los negocios, el modelo económico se vuelve absolutamente irrelevante. Ahí coincidimos plenamente. El modelo colapsa si el crimen controla las calles. Y aquí es donde la visión de Libertad Popular aporta una solución de precisión quirúrgica basada en la inteligencia estratégica.
Inteligencia que hoy brilla por su ausencia. Exacto. El crimen organizado hoy en día no opera como pandillas de barrio, operan como corporaciones transnacionales. No podemos combatirlos con simples patrullajes preventivos. Por eso, proponemos la creación del Comando Unificado Las Palmas. ¿Un nuevo comando? No es solo una oficina, es un búnker de alta seguridad operando 24/7, integrando en tiempo real a la policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y el Poder Judicial. Liderado por un grupo de élite, con el rigor metodológico del histórico GEIN. El GEIN fue fundamental en los 90, es cierto. Y recordemos que desarticularon al terrorismo no con fuerza bruta indiscriminada, sino con inteligencia paciente. A esto sumamos el blindaje territorial con el despliegue de tropas en fronteras para detener la logística del crimen. Todo eso suena imponente en papel, pero la tecnología por sí sola no pacifica las calles del país real. Es que la tecnología es el multiplicador de fuerza. Proponemos biometría obligatoria, prohibición absoluta de chips prepago anónimos en celulares y la implementación de la huella balística obligatoria. ¿Eso de la huella balística suena complicado de implementar? Suena a ciencia ficción para algunos, pero el mecanismo es simple. Cada arma legal deja una marca microscópica única en el casquillo. Si un casquillo se encuentra en una extorsión, sabemos inmediatamente quién compró el arma, dónde y cuándo. A ver, lo siento, pero simplemente no te compro esa idea. ¿Por qué no? Déjame explicarte. Estás proponiendo una solución digna de Silicon Valley para una realidad social andina, amazónica y periférica que es profundamente compleja. Es fascinante hablar de biometría y búnkeres de alta tecnología, pero te hago una pregunta directa. Adelante. Poniéndonos en los zapatos del ciudadano de a pie, ¿de qué sirve tener un registro biométrico de vanguardia en Lima si en las provincias más alejadas el ciudadano ni siquiera tiene una comisaría con internet o la patrulla no tiene combustible? Bueno, la tecnología permite precisamente extender el alcance del Estado sin tener que multiplicar la burocracia física en cada rincón. Pero no reemplaza la legitimidad y la disuasión de la autoridad sobre el terreno. La visión de unidad nacional es mucho más realista. Primero, actualizar el Plan Mariano Santos para cerrar las brechas básicas de la policía. ¿Te refieres a infraestructura? Infraestructura fundamental, uniformes, comisarías dignas, bienestar para la familia del policía. No puedes tener un GEIN del siglo XXI si el policía de la calle está desnutrido institucionalmente. En eso último tienes razón. Y sobre todo, apostamos por la integración activa de la ciudadanía. Proponemos la regulación formal de las rondas urbanas y campesinas, debidamente empadronadas y equipadas con armas no letales. El ciudadano que conoce su cuadra es el primer aliado. Mira, armar a civiles, aunque sea con armas no letales, me parece una abdicación. Es empoderamiento comunitario ante la ausencia del Estado. Además, frente a tu idealismo punitivo de la huella balística, nosotros proponemos un programa de amnistía de entrega de armas ilegales a cambio de compensaciones económicas directas. Comprar el desarme pacíficamente. Es muy interesante analizar esto porque aquí veo una paradoja tremenda en nuestras posturas, y quienes nos escuchan seguramente notarán la ironía, ¿no? ¡Qué ironía! Unidad Nacional, que defiende una visión más estatal y comunitaria, está proponiendo usar un mecanismo puro de libre mercado, los incentivos económicos y la compraventa, para solucionar el problema de las armas ilegales. Es pragmatismo, simplemente. Mientras que Libertad Popular exige una intervención estatal estricta mediante el rastreo balístico. Pero el problema con tu enfoque de comprar armas es que suele crear incentivos perversos. ¿En qué sentido? Podrías terminar financiando indirectamente el mercado negro. La gente podría contrabandear armas baratas simplemente para vendérselas al Estado. Y respecto a las rondas, formalizar patrullas civiles es, en el fondo, renunciar al monopolio del uso de la fuerza. Es admitir la derrota institucional. No es derrota. Es realismo puro. El monopolio de la fuerza es una ilusión en territorios donde el Estado no llega hace 200 años. Pero rescato tu cuestionamiento sobre esas zonas alejadas y la falta de internet en las comisarías. Porque si el Estado es un fantasma para protegerlos, también es un fantasma para sacarlos de la pobreza extrema. Exactamente. Esa ausencia estatal en el mundo rural tiene un efecto dominó que anula cualquier modelo económico. Y eso nos sitúa frente al desafío más doloroso, digamos. ¿Cómo enfrentamos verdaderamente la pobreza en esos territorios olvidados? Esa es la pregunta fundamental de esta década. Todo lo demás es accesorio si no resolvemos eso.
Y la respuesta de Libertad Popular no pasa por crear ministerios de inclusión social gigantescos, sino que se apoya en la filosofía de Abhijit Banerjee y Esther Duflo. Ellos demostraron que no se reduce la pobreza con grandes discursos ideológicos. Sino con intervenciones precisas. Exacto, con evidencia granular, casi experimental. Hay que entender las decisiones microscópicas de las familias vulnerables. Por eso proponemos programas altamente específicos y medibles. Por ejemplo, dame un caso concreto. Por ejemplo, el programa Cero Pisos de Tierra. La idea es entregar bonos directos y exactos para cambiar pisos de tierra por pisos de cemento. Quienes nos escuchan seguro piensan que es otro bono más que se va a perder. Es el temor lógico, sí. Pero el mecanismo es fascinante. La evidencia demuestra que cambiar un piso de tierra reduce drásticamente las enfermedades infecciosas en los niños. Un niño sano no falta al colegio, y sus padres no pierden días de trabajo cuidándolo. Esa cadena de consecuencias es muy real. Esa pequeña inyección de cemento detona la productividad familiar. O proponemos el incremento directo del programa Techo Propio, pasando de 26,000 a 50,000 bonos al año. Son intervenciones quirúrgicas que activan la economía formal desde la base. Es un argumento sólido. Y reconozco el valor de la economía del comportamiento. ¿Pero has considerado verdaderamente la escala de la tragedia nacional? La escala es inmensa, sin duda. Cuando hablamos de la pobreza pospandemia o de la anemia infantil, no estamos hablando de casos aislados que se resuelven exclusivamente cambiando un piso de tierra, por muy útil que sea. Es un inicio. Pero estamos hablando de una crisis estructural masiva. Las intervenciones aisladas que mencionas asumen que el resto del ecosistema social, la posta médica, la escuela rural, está funcionando. Y sabemos que no es así. Lamentablemente no. La pobreza requiere una ofensiva multisectorial masiva, un shock de integración. Por eso Unidad Nacional presenta el Plan 200. ¿Y cómo evita el Plan 200 convertirse en otra maquinaria de asistencialismo estatal ineficiente? Porque no es asistencialismo ciego, es pura focalización de emergencia con mando unificado. Identificamos los 200 distritos más deprimidos del país y desplegamos allí todos los recursos del Estado de manera coordinada. Salud, educación, vivienda. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. No vamos a esperar a que el libre mercado llegue a esos distritos. Y fíjate en un detalle importante. No estamos peleados con la tecnología, pero le damos un enfoque profundamente humano. Me interesa escuchar eso. Proponemos impulsar el Internet de las cosas, el famoso IoT, pero específicamente dirigido a beneficiar a la población con discapacidad, que representa nada menos que el 10.4% del país. El uso del IoT suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica para esa población? No hablamos de gadgets de lujo, hablamos de infraestructura pública adaptada, semáforos inteligentes que se comunican por proximidad con el bastón de un ciudadano invidente. Ah, interesante. Hablamos de interfaces públicas en las dependencias del Estado que permitan a una persona con parálisis severa realizar trámites mediante sensores visuales o de voz. Eso es usar la tecnología para devolver autonomía y dignidad. Bueno, ese es un punto brillante. El uso de la tecnología para generar accesibilidad digital, donde la infraestructura física ha fallado, es una aplicación extraordinaria de la modernidad. De eso se trata el humanismo tecnológico. Y debo aclarar que no creo que implementar tecnología en seguridad sea aislar a una élite. El objetivo del Búnker Las Palmas es proteger a los más vulnerables en la calle. Aún así, me mantengo un poco escéptico frente a la viabilidad de la coordinación de tu Plan 200. Es un reto, por supuesto. Si no hemos reformado antes el código fuente de las instituciones, la burocracia devoraría esos recursos de emergencia antes de que lleguen al primer distrito de la lista. Y es precisamente por esa burocracia devoradora que insistimos en la fusión estructural de ministerios, para eliminar esos eslabones intermedios donde el presupuesto público se pierde. Si reduces las cabezas, centralizas la responsabilidad política y técnica. Creo que hemos llegado al núcleo de nuestras diferencias conceptuales, ¿no? Desmenuzando los mecanismos que cada visión propone. Pero también vislumbro áreas donde el diagnóstico es compartido. Definitivamente hay puntos en común en el diagnóstico. Permíteme sintetizar mi posición. Desde Libertad Popular, estamos convencidos de que la prosperidad peruana
solo se logrará limitando la intervención arbitraria del Estado. Necesitamos fronteras institucionales claras, una digitalización auditable de la salud y la ejecución de infraestructura crítica utilizando esquemas mixtos con estricta responsabilidad fiscal. Por mi parte, reafirmo la urgencia de la propuesta de unidad nacional. Sin una reorganización radical de la arquitectura del Estado, que pasa por la fusión de ministerios para eliminar feudos de poder, no habrá eficiencia posible. Es un enfoque de reestructuración total. Así es, y sin un humanismo activo, materializado en un Plan 200 que aseste un shock de inversión en los distritos más olvidados, ninguna reforma macroeconómica sobreviva al descontento social. Sin embargo, a pesar de la notable distancia entre un modelo institucionalista centrado en el mercado y uno estructural enfocado en la reorganización del poder, ambos coincidimos en una verdad innegable. ¿Cuál sería? El modelo actual de gestión del Estado peruano está completamente agotado. Ya no da más. Totalmente de acuerdo. La ineficiencia crónica y la fragmentación estatal están golpeando de manera implacable a los más pobres. El statu quo simplemente es insostenible. Así es. Cualquier gobierno en el periodo 2026-2031 va a requerir una dosis masiva de audacia, ya sea a través del shock tecnológico de Libertad Popular o la reestructuración radical que propone Unidad Nacional. Ha sido sumamente valioso contrastar estas posturas a este nivel de detalle. Entender que no son solo eslóganes, sino respuestas metodológicas y prácticas diametralmente distintas a la misma crisis. Definitivamente. Y volviendo a la imagen con la que abrimos, si el inmenso edificio del Estado se está agrietando frente a nuestros ojos, la decisión sobre si instalamos sensores inteligentes para optimizar lo que tenemos o si demolimos paredes enteras para cambiar los pilares, es una decisión monumental. Una decisión que nos afectará por generaciones. Sugerimos a quienes nos escuchan que profundicen en estos planes de gobierno, cuestionen los mecanismos y saquen sus propias conclusiones sobre la arquitectura que nuestro entorno realmente necesita. Hasta la próxima.